Capítulo 23. Josi Puzzles. Dahlia asió con fuerza su bastón triple, dispuesta a saltar sobre cualquier cosa que se aproximara a la pequeña sala en la cual esperaba junto con los enanos. Se tranquilizó al ver que era Drift el que entraba. Nuestros enemigos están cerca, le advirtió. Por el frente. Los hay en todos los corredores y cámaras. Desde la puerta del otro extremo de la habitación, aquella por la que los 5 habían entrado, se oyó la voz de Haglaxle. Y también los tenemos muy cerca por detrás. Entonces, vamos a tener que luchar otra vez, dijo Dahlia, y no dio la menor muestra de pesar ni de miedo ante la idea. Le hizo un gesto con la cabeza a Drift, quien le devolvió una mirada igualmente confiada. Sin parar hasta la forja de Gauntlegrim, confirmó a Trogate: lagarto que se me ponga delante, lagarto que aplastó. No, Rey Bruenor. Dicho eso, se volvió y le dio a Bruenor una palmada en el hombro. Bruenor, que estaba ocupado estudiando la pared, solo respondió con un gruñido. Debemos actuar con rapidez, dijo Drift. No nos conviene que los que vienen detrás nos sorprendan cuando estemos peleando con los de delante. Se dirigió a la arcada de la puerta con Dahlia pisándole los talones. Haglaxle entró desde el otro extremo y se dirigió hacia ellos. A continuación, se les unió a Trogate después de otra palmada en el hombro de Bruenor. Bruenor llamó a Drift: debemos salir ya. El enano le hizo un gesto con la mano y se puso a estudiar la pared con más detenimiento. Su mente retrocedió a través de los siglos, hasta las revelaciones del trono mágico. Esta es la sala, pensó. Tiene que serlo. Si consiguiera dar con el pestillo. Desde el túnel por el que acababan de bajar llegaron ruidos. Bruenor, dijo Drift, pero en voz más baja. Corrió a donde estaba el enano. Ven, le rogó a su amigo, poniendo la mano sobre el fuerte hombro de Bruenor. Nuestros enemigos se acercan. Debemos irnos. Ya, irnos, respondió Bruenor, irritado. Apoyó la mano con más fuerza sobre la pared, esperando no hacer saltar una trampa mortal. ¿Sería posible que los siglos de desuso hubieran estropeado el mecanismo? La idea sacudió a Bruenor. Al fin y al cabo, era Gauntlegrim, la cumbre de la civilización enana. Los enanos construyen las cosas para que duren, dijo en voz alta. ¿Construir qué? Por fin, Bruenor alzó la vista hacia Drift, y señalando con el mentón la pared, se hizo a un lado. Drift se acercó rápidamente. No estaba del todo seguro de saber lo que tenía que buscar, ya que Bruenor no había revelado ningún detalle sobre los motivos de su interés por ese bajo relieve en particular, y Gauntlegrim estaba lleno de tallas similares. El drow se quedó unos instantes mirando las tallas. Los demás acudieron junto a ellos, rogándoles que salieran de la pequeña cámara, que cada vez más corría el riesgo de transformarse en una trampa, o en una tumba. Drift meneó la cabeza, no como respuesta a esos apremios, sino solo porque no veía ninguna anomalía en los dibujos, nada que pudiera indicar algo fuera de lugar. Cerró los ojos, extendió las 2 manos por delante y suavemente pasó los dedos por la pared. Por fin, abrió los ojos y en su cara se dibujó una extraña sonrisa. ¿Qué me cuentas?, preguntó Bruenor. Drift retiró una mano de la pared, luego, todos los dedos menos uno de la otra mano. Movió el dedo que mantenía en contacto un poco hacia arriba, y luego, lentamente, lo volvió a su lugar original, mientras su sonrisa expresaba cada vez más confianza. Bruenor levantó su mano, y Drift movió la suya hacia un lado. El enano cerró los ojos y tanteó el lugar. Enano listo, susurró, refiriéndose al artesano que había construido aquel mecanismo específico. No había ni la menor unión. No había señal de color ni de forma. En aquel lugar, en un punto no más grande que la punta de un grueso dedo enano, la pared no era de piedra, sino de metal. Bruenor giró el dedo para poner la uña en contacto con ese punto y empujó con fuerza. Plomo, declaró. Es una cubierta de metal, dijo Drift. Sí, para ser fundida. Los dos se volvieron hacia Haglaxle, que siempre parecía tener todas las respuestas. ¿Fundida?, preguntó Drift, escéptico. Podríamos hacer fuego y calentar algo así como un improvisado atizador, pero no tenemos tiempo para conseguir que alcance esa temperatura. ¿Qué hay al otro lado?, preguntó Dahlia. Nuestra escapatoria, si no interpreto mal sus caras, dijo a Trogate. Bruenor miró la pared, y luego a Drift, que parecía tan perplejo respecto a la puerta como a la forma de atravesarla. En el pasillo se oyeron más ruidos. Era evidente que sus enemigos se acercaban a la cámara. Ponle una marca, indicó Drift. El drow se alejó, y sus planes quedaron claros cuando descolgó a Taolmarid de su hombro.
Bruenor miró en derredor y rebuscó en sus bolsillos y en su bolsa, tratando de imaginar una forma de hacerlo. Sacó uno de sus mapas y rompió un trocito de una esquina, que a continuación se metió en la boca. Volvió corriendo al lugar que habían identificado y suavemente palpó de nuevo la superficie sin dejar de mascar. Cuando hubo encontrado el punto, escupió el pergamino húmedo en su mano, lo pegó en el sitio y se hizo a un lado. Drift ya tenía una flecha en el arco, tensó la cuerda y procuró afinar la puntería. Disparó, y un destello relampagueante iluminó la estancia. El proyectil encantado dio en el blanco, y tras derretir el pergamino, perforó la cubierta de plomo, llegó al pestillo que había detrás y lo dejó inservible. Tanto el drow como el enano sabían que corrían un riesgo, porque era probable que al hacerlo Drift tuviera sellado para siempre la puerta secreta. Oyeron el ruido de una roca contra otra en algún lugar detrás de la puerta, aunque no podían saber con certeza si era una señal prometedora o un presagio de lo más terrible. Entonces, las piedras se removieron delante de ellos, cuando los contrapesos encajaron en algún mecanismo oculto. El pestillo se ajustó levemente y dejó a la vista el contorno de una puerta de tamaño enano. Salió polvo de todos los bordes y un olor mohoso, un olor antiguo, les llenó las fosas nasales. Con un ronco crujido de protesta, la puerta secreta se abrió hacia un lado y desapareció dentro de la pared de la derecha. ¿Cómo lo has sabido?, preguntó Dalla, sin aliento. «Qué trono más listo, ¿verdad?», dijo Atrogate con una risita. «Adelante, y deprisa», los instó Haglaxle. Drift se dispuso a atravesar la puerta, pero Bruenor alzó uno de sus fuertes brazos e impidió el paso al drow. El rey enano abrió la marcha por el profundo corredor, en desuso desde hacía largo tiempo, un túnel que enseguida se convirtió en una empinada escalera. El último en entrar fue Atrogate, que volvió a colocar en su sitio la pesada puerta de piedra. Y bajaron. Bruenor mantenía un paso rápido por la traicionera escalera de piedra. No pensaba en el peligro de caerse. Sabía lo que venía a continuación. La escalera acabó en un estrecho corredor, que a su vez daba a una cámara más amplia y con una luminosidad anaranjada la forja de Gauntlegrim. Bruenor se paró en seco, con los ojos y la boca muy abiertos. «¿La ves, elfo?», consiguió musitar. «La veo», Bruenor respondió Drift en voz baja y con tono reverente. No era necesario ser un enano del Zoun para entender el solemne significado del lugar y su majestuosidad. Como impelido por fuerzas invisibles, Bruenor se dirigió hacia la gran forja central. El enano parecía crecer a cada paso, a medida que la magia antigua y la fuerza ancestral hinchaban su forma corpórea. Se detuvo justo delante de la forja abierta, con la mirada fija en las ardientes llamaradas, que estaban totalmente activas desde la primera vez que se había soltado al primordial. Tenía la cara roja por el calor, pero no le importaba. Estuvo ahí de pie durante un larguísimo rato. «¿Bruenor?», se atrevió a llamarlo Drift, por fin. «Bruenor, debemos darnos prisa». El enano no dio la menor muestra de haberlo oído. Drift se le colocó delante para que lo viera, pero el enano estaba con los ojos cerrados. Y cuando por fin los abrió, seguía estando lejos y casi no tenía conciencia de la presencia de Drift ni la de los demás. Levantó el hacha y dio un paso hacia la forja abierta. «¿Bruenor?». Se despojó del escudo, lo apoyó sobre la pequeña repisa que había delante del fuego y, a continuación, puso el hacha encima. «¿Bruenor?». Sin valerse de ningún utensilio, el enano cogió el borde de hierro del escudo y lo deslizó dentro de la forja abierta, canturreando en un lenguaje que bien sabía que ninguno de los demás entendería, un lenguaje que ni siquiera él entendía. «Bruenor». Todos debían pensar que el escudo en su mayor parte, de madera, se quemaría, pero no fue así. Bruenor continuó con su cántico un poco más, y luego metió la mano y volvió a coger el borde del escudo. «Bruenor». Drift se precipitó hacia él, pensando tal vez en hacerlo a un lado, pero habría dado lo mismo que el drow hubiese tratado de mover la propia forja. Golpeó el brazo de Bruenor con fuerza, poniendo todo su peso en el golpe, pero el enano ni se movió. Bruenor casi ni reparó en el choque. Se limitó a tirar del escudo, y con él, sacó su mellada hacha. Ni siquiera los enfrió en agua, solo los recogió, se colocó el escudo y empuñó el hacha. Entonces, se apartó, se volvió hacia los demás, sacudió la cabeza y salió del trance. «¿Cómo es que no se te ha quemado la carne hasta el hueso?», inquirió Dalla. «¿Por qué no se te desprende la piel de los dedos como si fuera pergamino?». Dijo el enano, perplejo. «¿De qué estás hablando?». «El escudo», dijo Haglaxle, y Atrogate empezó a reír por lo bajo. Volvió a preguntar Bruenor.
y le dio la vuelta al escudo para echar una mirada. La madera seguía como siempre, aunque tal vez un poco más oscura, bruñida por el fuego. Sin embargo, el cerco de metal, antes de hierro negro, relucía como la plata y no tenía ni una sola de las hendiduras que hasta entonces presentaba. Y lo más magnífico de todo era la jarra espumosa que había en el centro. También esta brillaba como la plata, y la espuma parecía casi real, de color blanco y de diseño resplandeciente. El hacha, añadió Harlaxle. Todos se habían fijado. ¿Cómo no reparar en los cambios que se habían producido en el arma? La cabeza tenía un brillo plateado, y su feroz filo centelleaba. Seguía mostrando las marcas de sus muchas batallas. Seguramente, los dioses enanos habrían considerado un insulto a Bruenor eliminar esas credenciales de honor, pero ahora tenía una fuerza que a nadie le pasó desapercibida, un poder interno que relucía como pidiendo ser liberado. ¿Qué has hecho?, inquirió Harlaxle. Hablar con los antepasados, musitó Bruenor, y golpeó el hacha contra el escudo. Un ruido proveniente del fondo de la sala hizo que todos se dieran la vuelta en esa dirección. Drift desmontó a Taolmarit de su hombro mientras Atrogate y Bruenor se colocaban a uno y otro lado de él. Harlaxle se retiró unos pasos y sacó un par de varitas. Aquí vienen, comentó Dahlia, que estaba justo detrás de Drift. Usó su bastón para hacerse un hueco y se colocó entre él y Atrogate. Drift miró a Bruenor, que lucía una curiosa expresión. Tras devolverle una rápida mirada, el enano puso el hacha en la mano del escudo y estiró el brazo que lo sujetaba. Miró la parte trasera del escudo, y su expresión se volvió todavía más curiosa cuando alargó la mano libre, como buscando algo en la parte interior. Todos se quedaron boquiabiertos cuando Bruenor retiró el brazo. Sostenía una jarra con un gran copete espumoso que rebasaba ampliamente el borde. Volvió a mirar el escudo, con una expresión de incredulidad. Le pasó la jarra a Drifty. A continuación, sacó otra. ¿Y no hay otra para mí?, inquirió Atrogate. Drift le pasó la primera al enano y se volvió justo a tiempo de recibir la segunda de manos de Bruenor, que ya tenía la tercera. Se la quedó Drift, porque éste le había dado la segunda a Dahlia. La cuarta fue para Harlaxle, y Bruenor se quedó con la quinta y última. Este sí que es un escudo que vale la pena, dijo Atrogate. Tenemos algunos dioses bondadosos, comentó Bruenor, y Atrogate sonrió. ¿Qué es?, preguntó Dahlia. Revientabuches, espero, dijo Atrogate. Los dos Drows y el elfo se miraron, y miraron a continuación sus jarras con desconfianza, pero Bruenor y Atrogate no vacilaron y, alzando las suyas, brindaron y luego comenzaron a beber a grandes sorbos. Al hacerlo, ambos parecieron henchirse de poder. Cuando hubo terminado, Atrogate les mostró a todos su jarra de metal vacía y la aplastó en la mano. Después la tiró a un lado y preparó sus manguales. Por el trasero de Moradin y por la barba de Clangeddin, un rey, dos Drows y una elfa comparten cerveza tras presentarse armados y dispuestos para dar la talla enfrentándose al enemigo en singular batalla, recitó. Buajaja. En esa ocasión, la exclamación no provino de Atrogate, sino de Bruenor. Bebed de una vez, pedazo de zoquetes, les dijo Atrogate a los demás, y sentid el poder de los dioses enanos fluyendo por vuestras venas. Drift fue el primero. Tornó un gran trago, y mirando a los demás, hizo un gesto de aprobación. Terminó de beber y tiró a un lado la jarra vacía. Bruenor parpadeó. De repente, todo lo veía mejor, más enfocado y fresco, y cuando alzó el hacha y el escudo, le parecieron más ligeros. «Es alguna poción», comentó Harlaxle. «Vaya escudo tan notable». «He aquí la forja de Gauntlegrim», dijo Bruenor. «Magia antigua. Buena magia». «Magia enana», añadió Atrogate. Más ruidos en el corredor del otro lado del pasillo los hicieron volver al presente. «Tienen un dragón», les recordó Drift. «Deberíamos desplegarnos». «Quédate a mi lado», elfo, dijo Bruenor mientras los demás se desplazaban hacia uno y otro flanco. «No, deberíamos enviar a Bruenor directamente a la palanca», dijo Harlaxle. «Sí», dijo Atrogate, «y conozco el camino». Sin embargo, cuando se dirigía a la pequeña puerta que había a un lado de la forja principal, un tumulto proveniente del otro lado lo detuvo, y tanto él como los demás vieron al dragón que saltaba desde el túnel. O al menos, eso fue lo que les pareció por un momento, hasta que se dieron cuenta de que era solo la cabeza del dragón arrojada fuera del túnel. Rebotó en el suelo y salió rodando hasta quedarse mirando a los 5 compañeros a través de sus ojos muertos. «Kiot nos proteja», dijo Harlaxle en un susurro. Del túnel salió el demonio, golpeando con su feroz maza una pared con gran estruendo. Dio un salto adelante y se paró en seco,
con los brazos abiertos. Sacó pecho mientras agitaba la cola, y echando la cabeza atrás, lanzó un rugido demoníaco. Bueno, dijo Bruenor, al menos el dragón está muerto. Del túnel que había detrás del demonio salieron las fuerzas Asmodai, encabezadas por un cuarteto de demonios de la Legión del Infierno, guerreros posiblemente invocados por el demonio de las profundidades. Los Asmodai se desplegaron cubriendo ambos flancos. Por si eso fuera poco para desconcertar a los 5 compañeros, la última en aparecer, colmó el vaso. Valindra Sadhumant le parecía muy diferente de la confundida criatura que Jaglax le había conocido décadas atrás. Sosteniendo en alto un feto resplandeciente, salió flotando del túnel con una sonrisa malévola y una mirada vengativa. Buena muerte, comentó Dahlia. Josie Puddles le susurró Drizzt a Bruenor. Aquel tipo con cara de rata de hace tiempo en el Cutlass. Ah, dijo Bruenor, y miró a Drizzt con extrañeza. ¿Y a qué viene eso ahora? Drizzt se encogió de hombros. Es solo que no quería morir con un recuerdo impreciso rondándome la cabeza. He pensado que a ti te pasaría lo mismo. Bruenor se disponía a responder, pero solo se encogió de hombros y se volvió hacia aquel presagio de la muerte. Atrogate y Bruenor, marchaos, dijo Jaglax lequedamente desde atrás. Lentamente, ahora mismo. Atrogate se deslizó por detrás de Drizzt para llegar a Bruenor y trató de tirar de él, pero el rey enano ni se movió. No voy a dejarme, amigo. 1 millar de amigos de 1 millar de amigos morirán si no acabas esto, dijo Drizzt. Ve. Elfo, replicó Bruenor, cogiendo a Drizzt por el brazo. Drizzt miró a su amigo más antiguo y querido, y asintió con gesto solemne. Ve, le dijo. Y un estallido de fuego brotó de las bocas de todas las forjas de la habitación. Las fuertes llamaradas llegaron incluso a chamuscar las paredes. La bestial gritó Dahlia, conoce nuestro plan. La estancia empezó a sacudirse violentamente y el suelo se onduló. Del techo cayeron polvo y escombros. Vete. Vete ya. Le gritó Drizzt a Bruenor, y antes de que el rey enano pudiera oponerse, Atrogate tiró de él con tal fuerza que sus pies se desplegaron del suelo. El demonio de las profundidades rugió y ordenó a su flanco izquierdo que cargase por detrás de la fragua principal y les cerrase el paso a los enanos. Entonces, el demonio retrocedió tambaleándose una vez y después otra, alcanzado por un par de proyectiles relampagueantes salidos de las varitas de Jaglaxle, e incluso una tercera vez y con más violencia cuando la flecha de Taolmarie hirió en el pecho. Sin embargo, Bealtimatuche solo sonrió más ferozmente y desapareció en un abrir y cerrar de ojos Drow, para reaparecer a continuación frente a uno de los elfos oscuros blandiendo su maza de 4 cabezas y escupiendo fuego en su descenso sobre la figura indefensa. Como en ese momento corría hacia el otro lado para tratar de proteger a Bruenor y a Atrogate, Drizzt no advirtió la inminencia del golpe, pero Atrogate, que estaba en la pequeña arcada que tenía por delante a su derecha, sí lo vio y lanzó un grito para avisar a Jaglaxle. Fue tal la vehemencia y el dolor que puso en su grito que Drizzt pensó que el duro enano acababa de perder a su mejor amigo. Drizzt miró hacia atrás y vio una forma oscura rodando hacia el costado del demonio y estallando en llamas. Contuvo la respiración y tuvo que esforzarse para no perder el equilibrio. Nada en toda su vida ni en todo el mundo le había parecido jamás a Drizzt más perdurable y decididamente informal que aquel peculiar y extrañamente entrañable compañero Drow. Y ahí estaba el demonio de las profundidades, triunfal, a horcajadas sobre la forma inmóvil y llameante, y buscando ávidamente su próxima víctima. Capítulo 24. Viejos reyes y dioses ancestrales. Bruenor hizo un gesto de despedida a Drizzt y salió corriendo por la primera de una serie de puertas que había en el pequeño túnel. Atrogate le iba pisando los talones. Drizzt no lo vio. Solo podía confiar en su amigo. La mirada que había echado a Jaglaxle, su conmoción al ver el fin del Drow, le habían hecho perder unos preciosos segundos. Por fin, corrió para alcanzar a Dahlia, que ya estaba manejando con fiereza su bastón triple para contener la invasión de los Asmodai. Sacó su figurita de ónice en plena carrera e invocó a Gwenhwyvar, pero cuando apareció, no mantuvo al felino a su lado, sino que le ordenó sembrar el caos en las filas enemigas. De un salto partió Gwenhwyvar mientras Drizzt se lanzaba al ataque por su lado. Temiendo por su amigo enano y sorprendentemente enfurecido por la pérdida de su otro amigo, el Drow cargó contra el guerrero Asmodai más próximo revoleando sus cimitarras. 4 veces golpeó el cetro del fanático antes de que el Asmodai, un feo semiorco, supiese siquiera qué era lo que lo estaba golpeando. Vapuleando el cetro a izquierda y derecha,
sin molestarse siquiera en desviarlo a un lado o a otro. Drizzt consiguió confundir al guerrero y hacerle perder el equilibrio. Volvió a golpearlo una quinta vez, apartando el cetro hacia la derecha. Después le atizó un revés que lo desplazó hacia arriba. Al dejar al descubierto el torso de la Samurai, Centella, la cimitarra que llevaba en la izquierda, dio un tajo de través en el vientre del semiorco. Cuando éste se inclinó hacia adelante, la misma espada lo golpeó en la sien y lo hizo caer tambaleándose hacia un lado. Hizo su entrada a muerte de hielo en una potente presentación horizontal mientras Drizzt se adelantaba para salir al encuentro del siguiente enemigo, pero antes de que pudiera arremeter por el claro con su espada de la mano izquierda, tuvo que efectuar con Centella un amplio bloqueo para parar una lanza. Drizzt perdió la abertura que se había producido, pero la aprovechó Dahlia. Por debajo de la espada levantada del Drow apareció su bastón, en ese caso un palo único, que apuntó al pecho de la Madai. Cuando impactó, un estallido relampagueante lanzó al adversario por los aires hacia atrás. Se desplazó un buen trecho, pero jamás volvió a tocar el suelo. Una espada de hoja larga le atravesó el pecho en pleno vuelo. El demonio de la legión sostuvo a la Madai en alto solo con el brazo que sujetaba la espada y lo dejó ahí suspendido unos instantes, abierto de brazos y de piernas, mientras la sangre vital manaba de la herida. Mostrando su macabro escudo humano, el demonio sonrió al Drow y a la elfa, incluso se rió brevemente. Entonces, sacudió con fuerza su poderosa espada adelante y atrás, y el fanático muerto cayó a sus pies cortado en dos. Drizzt adelantó a Centella horizontalmente, con el brazo izquierdo extendido y la mano derecha plegada al lado de su cara, y muerte de hielo por encima de la espada de la mano izquierda. Se puso en cuclillas, con el pie derecho rezagado y sosteniendo casi todo el peso del cuerpo. A su lado, Dahlia volvió a dividir su bastón en tres partes, apuntó un extremo hacia el demonio y dejó que el palo que colgaba de ese extremo se balanceara rítmicamente. Los tres compañeros infernales del demonio se colocaron a su lado. «Deberías haber mantenido al felino a tu lado», susurró Dahlia. Drizzt negó con la cabeza. «Tenemos que desplegarnos para proteger el túnel». Pero ya era tarde. El demonio de las profundidades apareció en la entrada del túnel, introduciéndose por otra puerta dimensional. Con una risa burlona se lanzó en persecución de los enanos. Drizzt se volvió para darle caza, pero los demonios menores también podían teletransportarse, y fue lo que hicieron. Dos de ellos le bloquearon el camino, de modo que quedó rodeado por los cuatro. Al unísono, los demonios empezaron a golpear sus espadas de hoja negra contra los escudos de hierro. Dahlia echó una mirada a Drizzt, y la sonrisa cómplice, traviesa y exuberante que le dedicó hizo que la desesperanza que había invadido al Drow se disipara de inmediato. «Sabes que son demonios, ¿verdad?», le preguntó el Drow. «Nosotros sabemos lo que son, pero ellos no tienen ni idea de quiénes somos nosotros», fue la respuesta de Dahlia. Se puso en movimiento como una explosión, saltando sobre el demonio más próximo e imprimiendo a su bastón frontal una velocidad de giro vertiginosa. El demonio interpuso su escudo para bloquearlo, pero aquello fue una simple distracción. Dahlia avanzó usando la pieza central de su bastón triple a modo de lanza y alcanzó al demonio en la mejilla cuando éste trataba frenéticamente de retroceder. En un abrir y cerrar de ojos, la elfa presentó una versión más convencional del bastón. Hizo girar ambos extremos, y efectuó movimientos expertos con las manos, hacia arriba y hacia abajo, para bloquear la segunda arremetida del demonio. La criatura se adelantó lo suficiente como para permitir que el bastón giratorio le golpeara dolorosamente en el antebrazo. Cuando Dahlia avanzó, Drizzt, con una voltereta, se colocó detrás de ella, espalda contra espalda. Accionando sus cimitarras con tal velocidad que formaban una mancha borrosa, las movía de lado a lado desviando la espada del demonio de la legión que se había lanzado en rápida persecución. Varias veces impactó contra la espada y, a continuación, inició su propio ataque desde arriba, obligando al demonio a levantar el escudo para bloquear una vez más. Antes de que la criatura pudiera replegar la espada para contrarrestar su arremetida con una estacada, Drizzt se metió debajo del brazo alzada como si se propusiera ponerse fuera del alcance del adversario. El demonio se volvió, y Drizzt hizo lo propio, tomando la dirección contraria y dentro del alcance de su atacante. Centella se disparó hacia arriba, empujando el brazo con el que el demonio sostenía la espada, y mientras Drizzt daba un paso atrás bajo ese brazo levantado para reunirse con Dahlia, un revés de muerte de hielo se clavó a fondo en la carne de aquel engendro infernal. El hierro de escarcha bebió la sangre caliente del demonio, que lanzó un aullido de agonía. Drizzt se hizo velozmente a un lado cuando otro demonio de la legión acudió raudo y veloz,
Y tan decidida estaba la criatura que no comprendió el cambio efectuado por los dos elfos. Drizzt se interpuso para parar con sus espadas, en constante movimiento, la arremetida de los dos que atacaban a Dahlia, y Dahlia, tranquila, les volvió la espalda, confiando totalmente en Drizzt y centrándose en el tercero. Su mayal realizaba movimientos de vértigo, abarcando todas las posiciones a la redonda, en todos los ángulos posibles. El demonio trató de contrarrestarlo con un tajo oblicuo y excesivamente largo, pero Dahlia se puso fuera de su alcance sin la menor dificultad para atacar inmediatamente después. El mayal de su mano derecha giró redondo para contrarrestar sólidamente el escudo de bloqueo, y Dahlia lanzó una poderosa descarga de energía que dejó conmocionado al demonio de la legión. Como consecuencia de eso, el engendro infernal fue incapaz de realinear a tiempo el escudo y tampoco pudo retraer la espada para mantenerla a raya. Eso dio a Dahlia, capaz de manejar las dos manos, la ocasión de un golpe certero con su mayal izquierdo. La vara metálica golpeó fuertemente contra el cráneo del demonio, de modo que se tambaleó hacia atrás, perdió el equilibrio y quedó desorientado. No era aquella una defensa adecuada para alguien tan inclemente como Dahlia. Poco después, los elfos llevaban las de ganar, pero eso no hizo que Drizzt se considerase victorioso. Tenían a Madai por todos lados, y el demonio de las profundidades iba tras el rastro de Bruenor. Solo la suerte quiso que Drizzt reparara en Balindra, que con los ojos muy abiertos y una ancha sonrisa estiraba el brazo hacia él y le lanzaba un guisante flamígero. Sudando a mares y con los ojos irritados por el calor, Bruenor y Atrogatte atravesaron la última puerta y llegaron a la cornisa que rodeaba la cima del primordial. Atrogatte se volvió rápidamente para cerrar la puerta a sus espaldas, tal como había hecho con todas las anteriores. Después de todo, solo un enano del Fauun que recitase el poema adecuado podría atravesarla. O eso creía él. Todavía no había terminado de cerrar la última puerta de Mithril cuando vio que la puerta anterior se doblaba y caía hacia el pasadizo destrozada por la maza del demonio de las profundidades. Bealtimachuche se lo quedó mirando y riendo. Atrogatte cerró la puerta de un portazo. Al otro lado, por el puente, le gritó a Bruenor, tratando de meterle prisa. Sin embargo, Bruenor oyó la conmoción en el túnel que habían dejado atrás y se dio la vuelta tras detenerse. La puerta de Mithril fue arrancada de sus goznes y salió volando de lado y dando vueltas en el aire por encima de la cornisa de la profunda cima de fuego. Bealtimachuche apareció sobre la cornisa. «¡Fuera! ¡Lárgate!», le gritó Atrogatte a Bruenor, empujándolo hacia el pequeño puente que salvaba la cima, y luego volvió atrás blandiendo sus manguales para presentar batalla al demonio. Bruenor dio unos cuantos pasos vacilantes, pero se paró en seco y se volvió. Y se le nubló la vista y sintió que se le hinchaban los músculos mientras que recuerdos de largo tiempo atrás llenaban su cabeza. Oyó en su interior voces de reyes muertos hacía mucho tiempo. Sintió dentro la fuerza de los dioses enanos. Como en un sueño, Bruenor veía la escena que se desarrollaba ante sus ojos, a Atrogatte golpeando con feroz audacia, descargando sus manguales contra el antebrazo del demonio de las profundidades. Este hizo una mueca de dolor, pero eso fue todo. Ni siquiera vaciló cuando la segunda arma de Atrogatte chocó contra su maza. El demonio enganchó el mangual y tiró para arrancárselo de la mano al enano y dejarlo caer con estrépito en el suelo, cerca de la puerta. Impávido, Atrogatte siguió atacando, y sujetando el otro mangual en alto, con las dos manos, le imprimió un potente movimiento giratorio. Entonces, Atrogatte, con la experiencia de siglos de batallas, poseído por la fuerza de un gigante, con toda la dureza de los enanos más fuertes, simplemente fue arrojado a un lado como si se tratara de un niño, y salió despedido por el suelo, justo hasta el borde de la cima, y a punto estuvo de caer al vado. Sin embargo, se recuperó, consiguió asirse con la mano libre del borde de la cornisa para mantenerse en su sitio. «Corre, necio», le gritó a Bruenor, «dirígete a la palanca, o todo estará perdido». En un último acto de empecinado desafío, gruñendo, se alzó por encima de la cornisa a fin de conseguir el impulso necesario para lanzarle al demonio de las profundidades el arma que le quedaba, lo cual impresionó a Bruenor. El mangual dio en el blanco, Bealtimachuche ni siquiera se enteró, y el movimiento hizo que Atrogatte perdiera el equilibrio. Una vez más le gritó a Bruenor que corriera, pero su voz se iba oyendo más lejana a medida que caía. Bruenor, sin embargo, no lo oía, y no se fue a ninguna parte. No era solo Bruenor quien habitaba en ese momento el cuerpo del rey enano. Dentro de su envoltura mortal acechaban los reyes de la antigüedad, la sangre de los del Fauun. En su interior asomaban los dioses antiguos de los enanos Moradin, Tlangerdin,
Dumatón exigiéndole que defendiera su lugar más sagrado. Bruenor no corría. No tenía miedo. Se sintió poseído de la fuerza de un titán gracias a la poción que su escudo encantado le había dado, a la fuerza que le había infundido el trono de los reyes, a la gloria de la propia Gauntlegrim. Nadie que lo mirase hubiera pensado que era un enano, tan agrandado estaba por ese poder. Y ni siquiera esa forma agigantada podía contener el poder interior, los músculos abultados y firmes. Golpeó el escudo con el hacha y se dispuso a dar batalla. El Drow giró redondo y se lanzó encima de Dahlia. Ambos cayeron al suelo un segundo antes de que la poderosa bola de fuego de Valintra explotara en el aire, justo encima de ellos. Ni siquiera ese prodigio de la acrobacia los habría salvado de ser consumidos de no haber sostenido Drizzt a muerte de hielo con la mano derecha. La hoja se inflamó con un borrascoso destello azul, y su magia los protegió hasta tal punto de las llamas que el malestar que experimentaron Drizzt y Dahlia fue mínimo. Drizzt se apartó de ella temiendo que los 3 demonios de la legión le cayeran encima mientras yacían en el suelo. Sin embargo, los 3 demonios no avanzaron. Era evidente que también a ellos los había cogido por sorpresa la bola de fuego. Si bien las llamas no hacían daño a los engendros infernales, la sorpresa de la explosión dio a Drizzt y Dahlia el tiempo que necesitaban para recuperar la postura combativa. Drizzt se dispuso a reanudar la faena con los demonios que había apartado de Dahlia, y describió con las cimitarras círculos defensivos en un intento de separarlos. Encontró una ventaja en el hecho de que aquel al que Dahlia había golpeado antes parecía casi ciego de un ojo. Mientras maniobraba para abrir una brecha entre ambos demonios, manejaba independientemente ambas cimitarras. Con la mano derecha bloqueaba la espada de uno, y con la izquierda atacaba al demonio herido. Buscando en todo momento una abertura, sin perder la paciencia, aunque sabía que los asada y otra vez se les echaban encima. Oyó un restallido a sus espaldas y supo que Dahlia había acabado con el tercero. El Drow avanzó de pie izquierdo, descargando un duro golpe en el escudo del demonio. A continuación, dio una audaz voltereta que lo desplazó velozmente hacia la izquierda. Tal como había esperado, el demonio no pudo ver el movimiento con suficiente claridad como para retraerse, y el Drow apareció de pronto accionando ambas espadas con rapidez y fuerza suficientes contra la espada con la que el engendro trataba frenéticamente de protegerse. Drizzt podría haber parado esos bloqueos de haber sido ese su plan, pero en lugar de eso giró en sentido inverso. Terminó el movimiento con 2 cortes transversales contra el demonio, uno de los cuales consiguió superar el escudo lo suficiente como para infligirle una buena herida en el brazo. Y en ese momento, se retiró, por completo y sin dudarlo un instante, para concentrar su atención en el demonio que quedaba y que, previsiblemente, ya se lanzaba contra él con todas sus fuerzas. El que había herido también lo intentó. Lo intentó, pero la forma voladora de Dahlia le dio una doble patada en la cara que lo hizo caer hacia atrás. «La Lich», gritó Dahlia mientras aterrizaba ágilmente. «Este es nuestro fin». Drizzt solo emitió un gruñido mientras seguía combatiendo, decidido a matar por lo menos al demonio antes de que le llegara el golpe final e ineludible. Sin embargo, en ese momento, otro grito atravesó la cargada atmósfera de la sagrada forja de Gauntlegrim, un grito lleno de pasión y determinación. Un grito que Drizzt Do'Urden había oído muchas veces en su vida y que, a pesar de su sorpresa, jamás había resultado tan dulce a sus oídos. «Por mi rey». Y los vio entrar en la estancia, docenas de enanos Batleamir del Valle del Viento Helado, el escudo de Mirabar y docenas de espectros de Gauntlegrim. Como enormes árboles chocando en su caída, como 2 montañas cayendo para rellenar un valle, el rey enano y el demonio de las profundidades se arrojaron uno contra el otro. Cada uno de ellos esgrimía un arma, un hacha el uno, una maza el otro, pero ambas parecían secundarias ante la fuerza de sus cuerpos en colisión. Forcejearon y se retorcieron. Bealtimatuche alzó la cola por encima del hombro para golpear con ella la mejilla del enano, pero si eso hizo Meian Bruenor, este no dio muestras de ello. En lugar de eso, el enano retorció al demonio con todas sus fuerzas hacia la derecha y siguió empujando aún más duro hacia adelante y hacia abajo. Bealtimatuche y él consiguieron soltarse y saltar hacia atrás al mismo tiempo. Bruenor metió el hombro izquierdo y empujó con su escudo en una carga repentina y brutal. Chocó con el demonio que se volvía y lo lanzó hacia atrás con tal violencia que a punto estuvo de caer de la cornisa. A punto estuvo, pero el demonio extendió sus alas coriáceas y volvió a atacar, entre volando y saltando, descendiendo sobre Bruenor con un tremendo golpe de su feroz maza. A pesar de tener el escudo en posición de bloqueo, Bruenor debería haber sido aplastado por el golpe. Y se le tendría que haber destrozado el brazo bajo la simple fuerza del poderoso demonio. Pero no fue así,
y la arremetida de su hacha obligó a Beeltimatuche a retorcerse frenéticamente para no acabar destripado. De nuevo atacó al enano, parando otro golpe contundente con su indomable escudo y lanzando un otro trastajo mientras avanzaba de forma implacable. Beeltimatuche volvió a golpear, pero el escudo no cedía, de modo que el demonio tuvo que retroceder otra vez y, cogiendo su arma con ambas manos, hacer frente con la poderosa maza al hacha que se le venía encima. De las armas poderosamente encantadas saltaban chispas y llamaradas, y Bruenor deslizó su escudo hacia la espalda y agarró el hacha con ambas manos para continuar su ataque. Los dos combatientes intercambiaban golpes, arma contra arma, tratando de que el otro fuera el primero en perder la suya. Como una campana inexorable, la mellada hacha y la feroz maza resonaban, la obra del demonio contra la obra de un dios. Tratando de ahuyentar a la bestia de los sagrados salones con rugidos y gritos, Bruenor volvió a golpear con todas sus fuerzas, y erró. Y perdió el equilibrio cuando el demonio aguantó el golpe. Puso el pie derecho hacia adelante y hacia la izquierda, donde lo plantó con fuerza, y se echó hacia atrás en sentido contrario, dando un giro invertido. Una vez más proyectó el escudo hacia arriba, desplazándolo desde el hombro hacia el brazo. Cuando paró el pesado golpe de la maza, un golpe capaz de entumecerle la extremidad, el enano mantuvo el giro, extendió el brazo derecho hacia afuera y sostuvo el hacha todo lo alejada del cuerpo que pudo para dar un golpe de través al cerrar la vuelta. Sintió el contacto con la carne del demonio y abrió una profunda herida en la cadera de Beeltimatuche, que dio un aullido, y desapareció. Simplemente, se desvaneció. Bruenor se lanzó hacia adelante, retorciéndose para protegerse la espalda con el escudo, y no le sobró nada de tiempo. Beeltimatuche apareció detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. El enano consiguió parar parcialmente el golpe de la maza, que alcanzó el escudo de refilón y lo hizo caer de bruces sobre la piedra. Sin embargo, se puso de pie de un salto y giró como un torbellino para responder a su contrincante con otro poderoso golpe. Iba dejando un rastro de sangre, pero también la pierna de Beeltimatuche sangraba profusamente. Balindra Sadumant le veía cerca el momento de su libertad. Cuando hubiera acabado con Drift y con la incordiante Daya, poniendo fin a la amenaza para Silora, tendría un lugar asegurado entre los servidores de Svastam. El Drow y Daya seguían batallando furiosamente junto a la forja principal, no del todo en el túnel lateral, pero no podrían evitar su magia eternamente, y Balindra era una lich. Tenía toda la eternidad para matarlos si era necesario. Le brillaban los ojos de satisfacción. Oyó la conmoción cuando los enanos recién llegados y sus espectrales parientes salieron al encuentro de las legiones Asmadai, pero no le importó. Todo lo que quería era sacarse de encima a una elfa y a un último drow. Cuando 600 kilos de pantera furiosa chocaron contra ella, golpeándole la espalda, la energía del conjuro que estaba formulando se desvaneció. Genuibar saltó hacia un lado y aterrizó dando un giro, de modo que las garras rechinaron sobre el suelo de piedra. Balindra, herida apenas, empezó a formular otra vez, y cuando Genuibar por fin consiguió volverse para atacarla cayeron contra ella ondas de antimagia. Sus zancadas se volvieron más lentas, como si estuviera corriendo en el agua. Entonces, a pesar de sí misma y de su lealtad a Drift, se sintió compelida a volver a su hogar astral. No fue capaz de desoír la persuasión del Lich, la poderosa disipación de la magia que la mantenía al lado de Drift. Se convirtió, pues, en una niebla grisácea, y con un gemido plañidero para alertar a Drift de su fracaso, la pantera se desvaneció. Balindra volvió a la tarea que tenía entre manos, pero fue demasiado tarde, porque en ese momento surgió detrás de ella una distracción que no podía pasar por alto, otra fuerza que se incorporaba a la refriega. Las salamandras entraron por el mismo túnel que había traído a Balindra, Beeltimatuche y sus secuaces a la forja. Muchos corrían, otros cabalgaban a lomos de grandes lagartos rojos, y todos rodearon rápidamente a Balindra. La Lich se volvió sisando y soltó el conjuro que tenía preparado para los elfos. Como se retraían, contraían y morían las criaturas del dios de fuego, los hijos del fuego, ante las oleadas de hielo letal del cono de frío de Balindra. La Lich siseó, gritó furiosa contra los que le habían robado su momento de gloria. De sus dedos brotaban relámpagos que descargaba contra los que intentaban entrar en la sala y los hacía rebotar con fuerza aniquiladora de vuelta hacia el túnel. Otro siseo y un movimiento ondulante con los brazos, y una gran tormenta de hielo se formó sobre el acceso al corredor, de manera que cayera hielo sobre cualquiera que se atreviera a atravesarlo. Balindra se volvió para lanzar un nuevo ataque mortal a los odiados elfos. En sus ojos rojos relumbró un fuego interior cuando inició el conjuro, pero de pronto se encontró gritando incoherencias,
cogida en una columna de luz de origen desconocido. Era una luz brillante, abrasadora. La Lich se debatía y trataba de desembarazarse para lanzar su conjura, pero sin que obtuviera el menor resultado. De su carne pútrida salía humo, y gran parte de ella se retrajo bajo el brillante resplandor. La cámara empezó a sacudirse y a ondularse. Las fraguas volvieron a vomitar furiosas llamaradas cuando el primordial reaccionó al asalto lanzado contra sus servidores, y la habitación toda tembló con tanta fuerza que la mayoría perdió pie. Valindra, no. Ella flotaba por encima del tumulto. La luz, sin embargo, no cejaba, la irritaba, la quemaba, la enceguecía. Consiguió dar una media vuelta y por fin pudo ver a su atacante. A pesar de la luz cegadora, abrió los ojos como platos. Y él se llevó la mano al ala del sombrero, la apuntó con su varita, y un segundo haz de luz envolvió a Valindra, que empezó a humear mientras su carne se chamuscaba. Con un alarido que pareció dejar en suspenso el caos imperante en el lugar, Valindra empezó a agitar los brazos, desesperada, y de puro terror consiguió escupir un conjuro que la convirtió en un espectro. Su aullido siguió resonando en toda la cámara, pero la Lich se escabulló por una grieta del suelo y desapareció, se coló por las hendiduras de las piedras y abandonó la escena para no volver jamás. Después de todo, Valindra era una Lich. Tenía toda la eternidad para matarlos si era necesario. Drizzt, Dahlia y Jarlax le podían esperar. Procuró que el caos repentino que se había desatado en el lugar no lo distrajese. En ese momento, libraban ahí una batalla campal tres fuerzas diferentes, movida cada una de ellas por su odio hacia las otras dos. Trató de olvidarse incluso de la propia estancia, que habiéndose convertido en un ejército por sí misma, hacía que se ondulase el suelo y se sacudieran los muros, lo cual provocaba peligrosos desprendimientos de rocas del techo y hacía que las fraguas escupieran llamaradas capaces de fundir la carne y de convertir los huesos en ceniza, por si con lo anterior no fuera ya suficiente. Drizzt tenía que poner todo aquello en segundo plano para enfrentarse a un enemigo tan formidable como un demonio de la Legión. Lo que sucedía a su alrededor no le interesaba, y la estancia debía usarla en su favor. Con su rapidez y agilidad proverbiales, Drizzt aceptaba las ondulaciones del suelo en lugar de tratar de evitarlas. Cuando el piso se inclinaba hacia la izquierda, hacia allí iba él. Se dejaba llevar, moviendo los pies adelante y atrás o de lado, lo que fuera necesario para mantener un equilibrio perfecto y para conseguir mayor velocidad. Y si el combate requería que fuera en contra de la inclinación del suelo, usaba la ondulación de la piedra a fin de conseguir el impulso necesario para lanzarse en sentido contrario, dando un salto o una voltereta. Su demoníaco oponente, acostumbrado a la lucha sin cuartel, se las arreglaba muy bien para mantener el equilibrio en medio de las sacudidas y los temblores, pero cuando Drizzt cogió el ritmo de los violentos movimientos giratorios del primordial, el demonio de la Legión fue incapaz de igualarlo. El Drow no solo empezó a reaccionar perfectamente a los movimientos, sino también a anticiparse a ellos. Segura de poder corregirse con rapidez suficiente si su suposición resultaba errónea, Drizzt alzaba las cimitarras por delante de su cara, girando alternativamente las muñecas para crear un círculo de cuchilladas en ángulo descendente. Cuando el demonio alzó su escudo para bloquearlo, el Drow se limitó a ladear un poco más el ángulo, manteniendo en vilo a la criatura y obligándola a usar tanto el escudo como la espada como armas defensivas. Drizzt se volvió más hacia la izquierda, haciendo que el demonio se doblase, y cuando el suelo se onduló bajo sus pies, de izquierda a derecha, Drizzt aprovechó el impulso para retroceder raudo hacia la derecha, usando a continuación la cresta del ala de piedra para lanzarse. Dio una voltereta hacia atrás que lo llevó hacia la izquierda, y mientras el demonio esperaba la ondulación inversa, él se volvió rápidamente hacia el otro lado. Drizzt pasó por encima del amplio área de la espada y, aterrizando en perfecto equilibrio sobre el movedizo terreno, se encontró al costado del demonio totalmente expuesto, ya que tenía el escudo y la espada del otro lado. Una sola vez le clavó la espada, no era necesario más, ya que fue muerte de hielo la que se hundió en la criatura de fuego. Drizzt mantuvo la postura unos instantes, con el demonio inmovilizado por el dolor en el extremo de su espada mientras la sangre salía a borbotones de la herida. El Drow imprimió algunos movimientos de torsión al arma para desgarrar los órganos de la criatura y luego arrancó la hoja. El demonio de la Legión cayó al suelo y se transformó en humo negro en medio de una bruma de sangre. Drizzt se volvió para ayudar a Dahlia, pero se paró en seco al ver, admirado, cómo giraba y atacaba a la elfa. Avanzaba con una serie de vueltas, cada una de las cuales terminaba en un vertiginoso golpe de un maya, a veces lanzando relámpagos, y otras solo golpeando con fuerza aplastante.
El demonio de la legión no podía igualarla en rapidez y precisión. Ella le atizaba una y otra vez, y cuando desplegó su carga girando como un torbellino, ese demonio también se desplomó. Miró a Drizzt, y los dos intercambiaron sonrisas y gestos de aprobación. ¿Y mi rey? Cuando Drizzt oyó decir eso a su espalda, se dio la vuelta meneando y a cabeza con incredulidad. Miró hacia el pequeño túnel antes de volverse hacia el enano, y cuando vio a su viejo amigo, ese enano ya había captado la señal y había salido corriendo a todo lo que le daban sus pies. Drizzt y Dahlia se disponían a seguirlo, pero no habían dado 2 pasos cuando vieron una hueste desarmada y que se les venía encima. Más a los que matar. El escudo amortiguó la maza, robándole parte de su fuerza, pero a pesar de todo golpeó con potencia suficiente como para arrancarle a Bruenor el casco de un solo cuerno y producirle una herida en el cuero cabelludo. Sin embargo, el enano fue el que salió mejor parado de aquel trance, ya que su poderosa hacha le abrió al demonio de las profundidades una fea herida a la altura de las costillas. Otra vez más chocaron como 2 titanes, empujando con la cabeza, mordiendo y forcejando. Claro estaba que el demonio tenía más armas. Su cola, como si actuase por iniciativa propia, golpeaba a uno y otro lado, descargando sin parar golpes sobre la espalda de la armadura de Bruenor, buscando una abertura. También sus brazos huesudos, con crestas dentadas, producían dolorosos desgarros en los brazos del enano. Y esa boca, tan grande, tan llena de largos dientes, Bruenor vio el interior de aquella boca abierta y los ojos feroces mientras sentía la mordedura del demonio. Sin embargo, en lugar de esquivarlo, el enano respondió con su propio ataque. Sus poderosas piernas lo impulsaron hacia arriba y su frente salió al encuentro de las dentadas mandíbulas. Sintió que la sangre, su propia sangre, le corría por el rostro, pero también era consciente de que le había dado un golpe contundente en la cara a su enemigo. Rodeando con sus brazos al demonio, el enano se pasó el hacha a la mano con que sujetaba el escudo. Entonces, se llevó la mano libre al pecho y empujó hacia arriba, por encima del pecho del demonio y debajo de la barbilla de la atontada criatura. Bruenor lo golpeó con todas sus fuerzas, y a las suyas se unieron las de los antiguos reyes y dioses ancestrales. Así consiguió lanzar lejos a Beeltimatuche. Medio ciego por su propia sangre, que le caía sobre los ojos, Bruenor apenas podía distinguir al tambaleante demonio, ni tampoco a la forma más pequeña que apareció de repente al lado de la bestia y empezó a saltar sobre ella con desenfreno. Lo que sí oyó fue una voz reconfortante, una declaración de amistad que conocía desde hacía décadas. «Mi rey». Bruenor dio un paso atrás, vacilante, y sacudió la cabeza para apartarse la sangre de los ojos. Era Tibledorf Puent. Por supuesto que era Puent. En ese momento, Bruenor no se paró a pensar en lo extraño que era que el guerrero apareciera tan de repente. En realidad, casi se sentía más inclinado a preguntar cómo era posible que no estuviera ahí cuando él más lo necesitaba, cuando la propia Gauntlegrim lo necesitaba tanto. A Bruenor le pareció totalmente lógico ver al desaforado Puent desgarrando la carne del demonio y clavándole el pincho de la cabeza, los de los puños, los de las rodillas, atravesándolo, aporreándolo y dándole puntapiés, abriéndole surcos en la piel con los bordes cortantes de su armadura. Bruenor recogió su hacha y, por un momento, pareció que ni siquiera iba a tener que intervenir para acabar la faena. Sin embargo, Beeltimatuche era un demonio de las profundidades, un duque de los 9 infiernos, una criatura de extraordinario poder. Puent se sacudió cuando una púa envenenada de la cola del demonio se le clavó en la nuca. Dejó de forcejear, y Beeltimatuche lo hizo a un lado. El demonio bufaba y rugía al arrancar el largo pincho del casco de Puent de su torso mientras el enano lo miraba, haciendo un esfuerzo denodado por mantener el equilibrio. Un revés del demonio hizo que el guerrero saliera volando y fuera a estrellarse contra la pared que había junto a la puerta destrozada. Bruenor vio cómo Tibledorf Puent caía desplomado. Y con toda la rabia acumulada en su interior, que en ese momento superó a todo lo demás, a la historia de Gauntlegrim, a la gloria de los dioses de la patria enana, a la esencia de lo que es ser un enano del Zoun, un enano Vatlehammer, Bruenor volvió a la carga. Su furia se acrecentaba a cada golpe. Recibió mazazos brutales, pero los soportó con desprecio, y descargó su rabia a través de la hoja de su poderosa hacha. La cámara reverberaba con el choque de las armas, y no con otras armas ni con escudos, sino con la carne. Se golpearon el uno al otro, vacilando después de cada impacto, pero ni uno ni otro cedían terreno. La maza de Beeltimatuche dio un golpe transversal, pero Bruenor interpuso su escudo y lo esquivó, retrocediendo hacia su derecha.
La maza mordió el escudo, pero no fue suficiente para lanzarlo lejos, solo bastó para impulsar su giro, del que salió en un gran salto. Se elevó por los aires, sujetando el hacha con ambas manos por encima de su cabeza, y descendió con todos los músculos en tensión, con sus sentidos alerta. Y el hacha del rey enano, por la que se encauzaban el poder de la forja de Gauntlegrim, el poder de los reyes de antaño y el poder de los dioses ancestrales, descargó un golpe descomunal entre los cuernos del demonio, tan descomunal que con el peso de Bruenor se fue abriendo camino y le partió en dos la cara e hizo caer al demonio de rodillas. Con la cabeza colgando de una manera descontrolada, el demonio de las profundidades todavía intentó ponerse de pie, pero Bruenor aún no había saciado su rabia, y tirando a un lado hacha y escudo saltó sobre él y lo agarró con una mano por la garganta y con la otra por la entrepierna. Cuando Bruenor se irrió cuán largo era, Bealtimatuche fue alzado por los aires, y aunque otra vez había recuperado la apariencia del enano que era el poder del trono y de la poción, el de los reyes y el de los dioses habían desaparecido, todavía se mantenía erguido y seguía sosteniendo a Bealtimatuche por encima de su cabeza. Así se acercó al borde de la cornisa y miró a la cima de fuego del primordial. Ahí vio a la bestia que lo miraba con un ojo feroz y arrojó al demonio al abismo. Bruenor cayó de rodillas. Sus fuerzas lo habían abandonado y perdía sangre por una docena de atroces heridas. Se echó boca abajo, con la cabeza asomada al borde para contemplar el descenso del demonio, pero en vez de eso vio el cuerpo de un enano en un saledizo situado a unos 10 metros más abajo, desmadejado pero no muerto, que tendía la mano hacia el implorante e incluso lo llamaba por su nombre. El puente. La palanca. Al moribundo Bruenor, la llamada le llegaba muy pero que muy distante. Tibledorf Puent sentía correr el veneno por sus venas. Un veneno pérfido. Peor que el revientabuches echado a perder, se lamentó. Había presenciado el triunfo de Bruenor y también su caída, y por un momento, pensó que tenía que estar satisfecho con eso, con que tanto él como su rey tuvieran una muerte gloriosa. ¿A qué más podía aspirar un enano escudero? Sin embargo, le llegó un recordatorio, un grito distante. El puente. La palanca. Puent vio a Bruenor tratando de ponerse de pie. Vio que su rey empezaba a andar a gatas. A arrastrarse. Bruenor iba hacia el puente, un paso obstinado tras otro, pero no podía y lo vio caer. Otra vez intentó apoyarse en los codos. Otra vez trató de andar a gatas, y al ver que era incapaz empezó a arrastrarse como una serpiente. Nada. No podía. Entonces fue Tibledorf Puent el que tuvo que invocar los poderes ancestrales de su raza, el que tuvo que sacar fuerzas de flaqueza. El guerrero se puso de pie y avanzó tambaleándose. A punto estuvo de perder el equilibrio y de caer por encima de Bruenor desde el borde de la cornisa. Se rehizo, sin embargo, y cogió a su rey por debajo de los brazos. Lo levantó todo lo que pudo y lo arrastró hacia el pequeño y único puente que permitía cruzar el abismo infernal del primordial. Todo lo que Drizzt quería hacer era atravesar aquel túnel para acudir junto a su amigo enano. Se alegró de que Puent hubiera podido hacerlo, pero le sirvió de poco consuelo porque veía que los temblores aumentaban. El demonio de las profundidades también había ido tras él, y era evidente que Bruenor no había llegado a la palanca. Drizzt trataba de abrirse camino combatiendo hasta la entrada, pero siempre parecía interponerse un enemigo. Sus cimitarras seguían describiendo círculos vertiginosos y así acabaron con el asnada y más próximo, pero en cuanto ese cayó, otro ocupó rápidamente su lugar. Con un gruñido de rabia, Drizzt maniobró para colocar también a ese en situación de recibir el golpe de gracia. Dalia corrió a su lado. En realidad, pasó volando por encima de él, apoyándose en su largo bastón. Aterrizó y puso por delante el bastón, haciéndolo girar para apartar a la nada y a un lado. «Ve», le gritó a Drizzt. El drow no quería dejarla, pero Bruenor lo necesitaba. Salió corriendo hacia el túnel y se volvió para eliminar a cualquiera que intentara seguirlo. La única que estaba allí era Dalia, de espaldas a él, bloqueando el camino. Drizzt entró como una tromba en la cámara. Había escombros por toda la cornisa, rocas negras, lava que se enfriaba rápidamente, un par de manguales y mucha sangre. Antes sí veía la cima y su resplandor rojizo. La bestia se removió, escupiendo rocas que llegaban a la cornisa. Algunas volvían a caer al abismo, y otras rebotaban en el suelo, humeantes. Sin mirar casi hacia los lados, el drow, hipnotizado por el espectáculo del rabioso primordial, corrió hasta el borde, temiéndose lo peor. Miró a aquel caos cara a cara. Lenguas de fuego brotaban de ahí a lava tratando de llegar a las alturas. Las rocas bullían y lanzaban lava hacia él.
Drift ya había sostenido la mirada de un dragón, pero sabía que el primordial era algo más. Un movimiento lo sacó de su trance. Bruenor. Iba a decir. Pero no era Bruenor. Era Atrogate, que estaba tirado en un saledizo, malherido, y trataba de protegerse mientras las rocas y el fuego caían a su alrededor. Obstinadamente, el enano se las arregló para señalar hacia arriba, hacia la derecha de Drift. Siguiendo la dirección de su brazo, Drift vio a sus amigos, Bruenor y Puent, que avanzaban tambaleantes por el extremo más alejado de un estrecho puente que pasaba por encima del abismo. Dio un paso en esa dirección, es decir, estaba a punto de darlo, cuando vio que el primordial saltaba hacia él. Drift se hizo a un lado para evitar una columna de lava que saltaba de la cima y atravesaba la estancia para desaparecer por un agujero en lo alto. Bruenor. Gritó, tapándose los oídos con las manos para no oír el rugido de la bestia. Cayó al suelo y se cubrió la cabeza con los brazos mientras llovían sobre la cornisa rocas y restos de lava candente. Le pareció que aquello no terminaba nunca, pero solo pasaron unos segundos antes de que la columna volviera a bajar. Es probable que de no haber tenido en la mano a muerte de hielo, el Drow hubiera quedado reducido a cenizas. Consiguió ponerse de pie, llamando al enano. El puente había desaparecido, había volado por la fuerza de la erupción, pero allí estaban Bruenor y Puent, al otro lado, apoyándose el uno en el otro y arrastrándose hacia una arcada. Procurando mantener en todo momento a muerte de hielo en la mano derecha, Drift sacó una cuerda de su balsa y hábilmente le hizo un nudo en un extremo sin soltar el hierro de escarcha. Sacó una flecha y, tras hacer pasar su punta por el nudo, se arriesgó a envainar a muerte de hielo para descolgar de su hombro a Taolmaril. Un aleteo que oyó detrás de sí lo alertó en el último segundo y se lanzó al suelo con una voltereta, dejando el arco y sacando sus dos cimitarras antes de contemplarla. El peligro había pasado, para él. Se dio cuenta de que se había salvado por los pelos de ser arrojado desde la cornisa por el atacante, un murciélago gigante. La criatura lo había rozado con sus garras al pasar, y Drift se llevó la mano a la sien para sentir el tacto húmedo y caliente de la sangre. Todavía confuso, el Drow vio a la criatura que atravesaba volando a la cima y al llegar al otro lado, justo delante de la arcada, se dejó caer torpemente y aterrizó. Ya no era un murciélago sino un hombre, y desde ahí miró a Drift. Echándose en cara su indecisión, Drift envainó sus espadas y saltó hasta donde estaba el arco, recogió la flecha. Arrojó la cuerda a un lado y disparó. El vampiro fue más rápido y se deslizó por debajo de la arcada. La flecha dio en la piedra y explotó provocando una lluvia de chispas. No, Bruenor no, masculló Drift. El Drow recogió la cuerda, colocó otra flecha y apuntó. La disparó hacia un punto más alto que la arcada y la flecha se clavó a fondo en la pared, anclando firmemente la cuerda en la piedra maciza. A sus espaldas oyó más conmoción y al volverse vio a Dahlia que corría hacia él. Darkrai. Gritó. Dejó caer su bastón al suelo mientras pasaba rápidamente por delante de Drift. Le arrancó la cuerda de la mano, tomó impulso y se lanzó por encima de la cima de lava. Aterrizó al otro lado, corriendo, y desapareció debajo de la arcada. Sin dejar de maldecir, Drift empezó a buscar otra cuerda. Miró hacia atrás al notar que entraba otra figura y cuál no sería su sorpresa cuando vio que era Haglaxle. ¿Cómo?, preguntó. El mercenario Drow respondió con una sonrisa y se llevó la mano a la boca para hacer aparecer el mismo anillo que le había dado a Dahlia antes de la pelea en el Cutlass. «Crúzame al otro lado», le gritó Drift sin darse tiempo siquiera para pensar en aquello. El lugar se sacudió tan violentamente que Drift perdió pie. Haglaxle, en cambio, consiguió mantenerse derecho e incluso recogió un par de manguales que había tirados en el suelo. Los sostuvo en alto con expresión intrigada y horrorizada. «¿Y Atrogate?», Drift le explicó lo sucedido, y como si lo hubiera oído, se oyó la voz del enano gritando desde abajo. «Bruenor está al otro lado», le gritó Drift, «la palanca». Haglaxle se volvió a mirarlo con un rictus de dolor. «No puedes», gritó Drift. «Amigo mío, debo hacerlo, del mismo modo que tú debes ir con Bruenor», replica Haglaxle con un encogimiento de hombros. Entonces, apoyó la mano sobre su emblema de la casa Wainre, y llevando la mano al ala del sombrero para saludar a Drift, saltó del borde de la cornisa. Drift hizo un gesto de contrariedad ante la situación frustrante, descabellada, y volviendo la cuerda, ató el extremo. El primordial rugió y otra vez salió una columna de lava de la cima que se elevó hasta más allá del techo. Haglaxle gimió Drift repetidamente, meneando la cabeza. Pero no se tapó los oídos para no oír el rugido del volcán,
En lugar de eso, siguió manipulando la cuerda. Dahlia pasó corriendo por debajo de la arcada justo a tiempo de ver a Tibuledorf Puent, con la garganta destrozada, caer al suelo junto a Bruenor. Con la respiración entrecortada, el enano alzó las manos, haciendo el aire en un intento inútil de agarrar al vampiro. Darkrai se volvió hacia Dahlia con la cara cubierta de la sangre de Puent. «Bestia despreciable», le gritó la elfa. «¿Puedes abandonar este lugar y ser redimida?», replica Darkrai. «¿Te has ganado, amor mío?». Se interrumpió abruptamente cuando Dahlia atravesó la pequeña estancia de un salto y se lanzó contra él a puñetazos y patadas. Solo puñetazos y patadas, pues había dejado la púa de Kofa al otro lado. Con todo lo buena luchadora que era, incluso desarmada, la fuerza sobrenatural del vampiro le permitió sujetarle los brazos y aplastarla contra la pared. «Por fin, me voy a poner las botas», se prometió Darkrai. Pero en ese preciso momento se quedó paralizado. Lo único que pudo hacer fue abrir mucho los ojos. «¿Duele?», le preguntó Dahlia mientras le hundía el dedo, con la púa de madera de su anillo, todavía más a fondo. «Dime si duele». La cabeza de Darkrai cayó hacia atrás y empezó a sacudirse espasmódicamente mientras de su piel comenzaba a salir humo. Dahlia volvió a clavarle la estaca de madera en el corazón. «¡Ay, mi rey!». Dahlia oyó la voz a sus espaldas y a ras de suelo, una voz entremezclada con el gorgoteo de la sangre. Al mirar para atrás vio a un enano ensangrentado, con una extraña armadura, que con un esfuerzo supremo se alzaba sobre un codo y extendía la otra mano hacia Bruenor Gatleamer. Contra toda lógica, Puent consiguió ponerse de rodillas y empujar a Bruenor hacia adelante. Los dos cayeron justo al lado de la palanca. Como un padre cariñoso, Puent levantó la mano de Bruenor y guiándola con la suya la puso contra el hierro en ángulo. «Mi rey», dijo Puent una vez más, y aparentemente al límite de sus fuerzas cayó desplomado y se quedó ahí, muy quieto. «Mi amigo», respondió Bruenor, y echando apenas una mirada a Dahlia, el rey enano hizo acopio de la energía que le quedaba y tiró. Darkrai no dejaba de suplicar piedad, rogándole a Dahlia que le permitiera vivir, prometiéndole que le arreglaría las cosas con Silora. «¿Tú crees que te voy a dejar salir volando cuando estoy condenada sin remedio?», dijo Dahlia, mirándolo bien, de frente, para que pudiera ver la falta de piedad en el hierro de sus ojos azules. Tal vez como respuesta a sus palabras, pero, más probablemente, al movimiento de la palanca, el primordial rugió una vez más y la habitación se sacudió. Dahlia trató de hundir todavía más la púa de madera, pero el movimiento le hizo perder el equilibrio y Darkrai consiguió deslizarse hacia un lado. Malherido como estaba, el vampiro no quería tener nada más que ver con Dahlia, de modo que volvió a su forma de murciélago. La lava borboteante y las negras piedras que caían a su alrededor hicieron que Drizzt se protegiera y se encogiera, pensando todo el tiempo que habían fracasado, que el volcán había entrado, por fin, en erupción. Sin embargo, vio con alivio que la columna de lava volvía a caer por debajo del borde. Corrió rápidamente hacia el borde de la cornisa, con el arco en la mano. Sin la protección de muerte de hielo, el calor resultaba demasiado intenso, pero no pudo evitar mirar hacia abajo, aunque tenía lo que pudiera ver. La lava había subido mucho en la cima y estaba apenas a unos 6 metros del borde. El Drow sintió que lo invadía una oleada de calor. Por supuesto, había superado el punto donde antes yacía Trogate, y no había ni rastro de Jarlaxle, que había bajado casi en el momento en que la lava saltaba hacia arriba. Por segunda vez ese día, Drizzt tuvo que olvidarse de la pérdida de Jarlaxle, ya que ni siquiera muerte de hielo podría haberlo protegido de esa columna de lava. Su siguiente flecha salió volando, fijando una segunda cuerda cerca de donde estaba la primera cuando el estallido de lava la había reducido a la nada. Sin probar siquiera la resistencia de la cuerda, sin pensar siquiera en que la lava pudiera llegar hasta él, el ansioso Drow saltó del borde de la cornisa y atravesó la cima para aterrizar sin dificultad al otro lado. No había recuperado del todo el equilibrio cuando tuvo que agacharse a un lado una vez más, ya que el mismo murciélago gigante salió volando de debajo de la arcada. Su vuelo era mucho menos estable, como si estuviese gravemente herido, y Drizzt descolgó el arco de su hombro pensando en derribarlo de un flechazo. Sin embargo, no valía la pena la molestia. En cuanto el murciélago superó el borde de la cima fue como si toda el agua del mar de las espadas hubiera acudido para combatir contra el primordial de fuego. Caía por el agujero del techo como una catarata gigantesca, y a través de ese velo atronador y traslúcido pudo ver Drizzt al murciélago. Era evidente que su vuelo tenía tanto de físico como de mágico, ya que resistía al diluvio. No obstante, eso no ayudó mucho a la criatura. El murciélago recuperó su forma humana, y el vampiro volvió la vista hacia Drizzt,
aunque éste no sabía a ciencia cierta si podía verlo. Ahí suspendido en medio de la cortina de agua, con la cara convertida en una máscara de agonía, tendió una mano implorante. Entonces, se desintegró, convertido en un copo negruzco entre muchos, y fue barrido por la lluvia. Cesó de forma tan repentina como había empezado, pero Drizzt supo que la presión del primordial había sido restablecida, supo que había vencido, porque por debajo de la cornisa pudo ver el agua, no como un estanque ni como una charca, sino batiendo furiosamente contra los lados de la cima. En el fondo, el primordial respondía, sacudía el suelo con violencia, la columna de lava pugnaba por elevarse, la cámara se llenó de vapor. Sin embargo, el agua no cedió, y la bestia quedó relegada a las profundidades. El silencio volvió al lugar, una quietud como no la había habido en muchos años. No obstante, Drizzt no estaba contemplándolo todo. En cuanto recuperó el equilibrio, el drow atravesó corriendo la arcada. Encontró a Dahlia sentada contra la pared del otro extremo, exhausta y sudorosa, pero le hizo señas de que se encontraba bien. De todos modos, no la buscaba ella. Lo que vio lo superó. Tibuledorf Puente había encontrado la muerte. Yacía de espaldas, con la garganta ensangrentada y los ojos muy abiertos, y ya no respiraba. Había serenidad en él, Drizzt pudo verlo. El guerrero había muerto tal como había vivido, al servicio de su rey. Y ahí yacía el rey, el amigo más querido de Drizzt, no del todo boca abajo. Tenía un brazo extendido y sus dedos todavía estaban cerrados sobre la palanca. Drizzt se dejó caer a su lado y con suavidad le dio la vuelta. Lo sorprendió ver que Bruenor Vatleamir vivía aún. Lo encontré, elfo, dijo con aquella sonrisa que tanto había alegrado a Drizzt durante gran parte de su vida. Encontré mis respuestas. Encontré mi paz. Drizzt quiso confortarlo, quiso asegurarle que los sacerdotes vendrían enseguida y que todo iba bien, pero sabía sin la menor duda que el fin estaba próximo, que las heridas eran demasiadas para un viejo enano. Descansa tranquilo, mi queridísimo amigo, dijo tan quedo que no estaba seguro de que algún sonido hubiera salido de su boca. Sin embargo, la expresión de bienestar en la cara de Bruenor, un levísimo gesto afirmativo, una sonrisa de satisfacción apenas esbozada, le dijeron a Drizzt que su amigo moribundo lo había oído y que, en realidad, todo estaba bien. Epílogo. Drizzt estaba de pie al borde de la cima, contemplando el remolino del agua y los elementales. Cada tanto podía distinguir una cara acuosa en la interminable vorágine que se producía en el fondo, y a lo lejos, muy a lo lejos, veía al primordial que como un gigantesco ojo líquido, lo miraba desde las profundidades. Todo está como la primera vez que lo encontramos, le dijo Dahlia, que llegó junto a él y le rodeó la cintura con el brazo en un gesto informal. Lo hemos conseguido. Bruenor lo ha conseguido. Drizzt siguió mirando la pared opuesta, tratando de distinguir a través de la cortina de agua la cornisa en la que había estado Atrogate, donde había ido Haglaxle, pero no había nada. Por supuesto que no había nada. ¿Acaso algo podría haber sobrevivido al aliento del primordial? El drow se sorprendió al ver cuánto le dolía todo aquello. No solo Bruenor, sino la pérdida de Puente, y no solo eso, sino también la de Haglaxle e incluso la de Atrogate. No había coincidido demasiadas veces con Haglaxle ni con Atrogate a lo largo de los años, pero el simple hecho de saber que estaban ahí, en Luskan, no demasiado lejos, hacía que se sintiera reconfortado. Y ahora se habían ido, y también Tibuledorf Puente, y el propio Bruenor Vatleamir. Era cierto que su querido amigo había muerto de la forma que él mismo había elegido, no solo tras haber encontrado a un pilgrim, sino salvándola además de la destrucción total, pero el profundo dolor retrotraía a Drizzt a otros tiempos y a otro lugar, al momento en que había visto a Catibria y a Regis desaparecer atravesando una pared maciza de Mithril Hall montados sobre un unicornio espiritual, dirigiéndose a la paz de Mieliki. Jamás había pensado que podría volver a sentir semejante dolor. Estaba equivocado. Al otro lado, unos enanos irrumpieron en la sala. Stokel y Silverstream y Thorgaran Versticker vieron a Drizzt y a Dahlia, y empezaron a llamarlos mientras más de los suyos entraban en la cámara. Dahlia dejó que su mano se deslizara de la cintura de Drizzt hasta su costado y le cogió la mano. «Dispara una flecha y salgamos de aquí», le dijo en un susurro. En un lugar muy oscuro, Haglaxle reabrió los ojos y se atrevió a producir una pequeñísima luz. Pudo ver el agua que se precipitaba y supo lo que significaba, y oyó a Atrogate que se removía a su lado. Vio a su elemental, el último de los 10, el que no había sido devuelto a su lugar, que todavía montaba guardia a la entrada del agujero portátil que había servido para apartarlos, a él y a Atrogate, del primordial.
Esa criatura del plano de agua elemental parecía disminuida, indudablemente por el esfuerzo de repeler los fuegos de la destrucción, y Jarlaxle percibió que también estaba agitada, ansiosa y frustrada al mismo tiempo. «Te libero», dijo el Drow, y con la misma facilidad, el elemental saltó fuera del agujero y se lanzó de lado al torbellino de agua encantada. El Drow se puso un anillo en un dedo, se ajustó el parche del ojo y sumergió el cuerpo en un conjuro de clarividencia, buscando respuestas que encontró en cuando su vista se elevó por encima de la cima. Vio a Drizzt y Dalla, y a los enanos del otro lado, y también a unas formas inertes debajo de la arcada. Jarlaxle se volvió hacia Trogate, que estaba casi desfallecido, con la piel llena de ampollas y una pierna rota bajo el cuerpo tendido boca abajo. «Es hora de irse», le susurró Jarlaxle, y el Drow sacó otro anillo, un instrumento de teletransportación capaz de enviarlos a casa. «No voy a conseguirlo», le respondió a Trogate en el mismo tono, al límite de sus fuerzas. Jarlaxle le sonrió. «Mis sacerdotes nos encontrarán en Luskan y te atenderán, amigo mío. No ha llegado la hora de tu muerte. Por hoy, los de tu especie ya han perdido demasiado». Empezó a realizar su magia, pero a Trogate lo asió torpemente del brazo para llamar su atención. «Podrías haberme dejado», dijo, sarcástico. Jarlaxle se limitó a sonreír haciendo un gesto afirmativo, antes de volver a su canturreo, pero Atrogate volvió a interrumpirlo. «Espera», le rogó el enano, «¿está hecho? ¿Lo ha conseguido el rey Bruenor?» Jarlaxle le dedicó una cálida sonrisa y en sus ojos carmesíes se insinuó una lágrima. «Larga vida al rey», le asegura su barbudo amigo. «Larga vida al rey Bruenor». Enterraron a Bruenor Gatleammer, octavo rey de Mithril-Hall, bajo unas rocas junto al túmulo de Puent. Lo enterraron con su yelmo de un solo cuerno, con su escudo encantado y con su poderosa hacha llena de melladuras, pues, ¿qué otro enano que no fuera Bruenor Gatleammer podía merecer semejantes armas? Se había hablado de llevarlo a Mithril-Hall para enterrarlo ahí. Stokely incluso había sugerido la cumbre de Kelvin en el Valle del Viento Helado como un lugar adecuado para su eterno descanso. Sin embargo, Gauntlegrim, el más sagrado y antiguo de los asentamientos de Elfhorn, les pareció el lugar más apropiado. Enterraron, pues, a sus héroes, que fueron muchos aquel aciago día, y recorrieron lo que quedaba de la antigua Gauntlegrim. Fuera de la muralla principal, en la vasta caverna del estanque, se despidieron. Tanto Stokely como Torgar le ofrecieron a Drizzt un hogar, el Valle del Viento Helado o Mirabar. El Drow los rechazó sin pararse siquiera a pensarlo. Sabía que ninguno de los dos era lugar para él, y tampoco lo era Mithril-Hall. En realidad, tenía la impresión de que ningún lugar era un hogar adecuado para él. Cuando por fin salió de los túneles al lado este de las montañas, con Genwibar a su lado, Drizzt Do'Urden se volvió hacia el norte, hacia el Valle del Viento Helado, el lugar que más identificaba con un verdadero hogar, el lugar donde había encontrado a sus amigos más auténticos. Y estaba solo. «¿A dónde te lleva tu camino, Drow?», le preguntó Dalla, colocándose a su lado. Genwibar la recibió con un suave ronroneo. «¿Y el tuyo?», preguntó él a su vez. Me propongo poner fin a esta cuestión con Silora Salm. No dudes de eso», le prometió la guerrera elfa sin la menor vacilación. «Mi camino me lleva al bosque de Neverwinter. Voy a decir a la cara a esa bruja que su anillo de pavor ha fracasado, que su bestia está encerrada otra vez. Le voy a decir eso inmediatamente antes de matarla». Drizzt pensó en sus palabras unos instantes antes de corregirla. «Antes de que la matemos». Dalla se lo quedó mirando con una sonrisa que decía claramente que eso era lo que esperaba oír. Drizzt la miró de pies a cabeza y se dio cuenta de que se había cambiado el último diamante de la oreja derecha a la izquierda. Ahí había una historia. Había muchas historias en los recuerdos y en el corazón de aquella elfa realmente extraña y él quería oírlas todas. Bruenor Gatleammer se incorporó apoyándose en los codos, abrió los ojos y sacudió la cabeza para aclarar la confusión. Sin embargo, su confusión no hizo más que agravarse al ver que se encontraba en un bosque en primavera y no en los salones oscuros de Gauntlegrim. Dijo entre dientes, mientras se ponía de pie de un salto, con una energía y una juventud que hacía siglos que no recordaba. «¿Puent? Llamo Drizzt». «Bienvenido», dijo una voz a su espalda, y al volverse vio a Regis de pie, con aspecto juvenil y saludable, que lo saludaba con una sonrisa de oreja a oreja. «Panza redonda», dijo con un hilo de voz. Sus palabras se convirtieron en un tartamudeo cuando por la puerta de una pequeña casa que había detrás de Regis salió otro. Bruenor se quedó boquiabierto y ni siquiera trató de hablar. Los ojos se le llenaron de lágrimas porque allí estaba su chico,
Wulfgar, otra vez joven, algo y fuerte. ¿Has mencionado a Puent?, dijo Regis. ¿Estabas con él cuando caíste? Esas últimas palabras golpearon al enano como si le hubieran arrojado una piedra, porque cayó en la cuenta de que realmente había caído. Estaba muerto. Y también lo estaban los que tenía delante, en un lugar que lo confundía tanto, todavía más, porque seguramente no eran los salones de Moradin. Tibledorf Puente está ahora con Moradin, dijo Bruenor, más para sí mismo que para los demás. Tiene que estarlo, pero, ¿por qué no lo estoy yo también? A duras penas notó el sonido de la música detrás de sí, cada vez más cercano, pero cuando alzó la vista, vio a Wulfgar que miraba por encima de él con una expresión arrobada. También Regis miró por encima del hombro de Bruenor. El alfil le hizo un gesto con la barbilla, y Bruenor se volvió para ver. Tendió la mirada hacia el otro lado de un estanque pequeño y de aguas tranquilas, donde había unos árboles. Y ahí estaba ella danzando, su amada hija, ataviada con un traje blanco de varias capas con pliegues y fino encaje, encima del cual luce una capa negra que la seguía en todas sus vueltas y movimientos. Por los dioses, musitó el enano, completamente abrumado. Por primera vez en su larga vida, una larga vida y acabada, Bruenor Batleamner cayó de rodillas, literalmente superado por la emoción, y, enterrando el rostro entre las manos, rompió a llorar. Y eran lágrimas de alegría, lágrimas de justa recompensa.